Buenas y bienvenida o bienvenido a una nueva clase de la formación. En esta clase vamos a adentrarnos en uno de los tipos que más cerquita tengo de mi corazón, porque aparte de que son maravillosos, tengo la suerte de experimentar esta preciosa energía a través de mi hermana y mi mejor amiga. Así que hoy vamos a hablar de los maravillosos proyectores. Vamos a ello. Empecemos, como siempre, por las características generales de este tipo. Los proyectores representan alrededor de un 20% de la población. Son del tipo no energético, el primer tipo no energético que vemos en esta formación, luego veremos los reflectores, y además son tipos también no sacrales, igual que los manifestadores y los reflectores, lo que significa que tienen energía pero de forma inconsistente. Tienen una aura enfocada, penetrante y absorbente. Su aura funciona como una espada, enfocándose y clavándose en el otro por completo. Y a partir de ese enfoque absoluto en el otro, le llega toda esa observación, sabiduría y también el posible condicionamiento que pueda traerle esa persona. Su estrategia en la vida es la de esperar al reconocimiento y a la invitación, para muchas de las decisiones de su vida, no todas, pero sí muchas, sobre todo en el momento en el que ha de involucrarse en la energía del otro. Necesita que el otro esté disponible para él para poder intervenir. Su firma es el éxito, lo que le indica que está tomando buenas decisiones, que está respetando su energía y que está recibiendo el reconocimiento y las invitaciones correctas. En cambio, su no ser es la amargura. Aquí es cuando experimentan muchísima amargura en la vida, cuando no se ven reconocidos por el otro, cuando inician las oportunidades en lugar de esperar el reconocimiento, cuando no respetan la fluctuación de su energía. Su papel en la vida es el de guiar la energía de los demás. Los proyectores son grandes guías, son grandes consejeros, son grandes líderes y sea la forma que sea que tome esa guía o ese liderazgo. Su potencial está en saber gestionar y optimizar la energía externa. Su gran temazo en la vida es el de saber quién es el otro. No están tan interesados en sí mismos, como sí que vimos con los generadores, sino que miran siempre hacia afuera, intentando comprender a la otra persona en profundidad. Muy bien, vayamos de lleno con el proyector. Empecemos por su mecánica. El proyector es quizá el tipo más complejo de todos, ya que hay muchísimas combinaciones posibles para él. Para detectar si una persona es proyector a través de su gráfico, vemos que no tiene el centro sacral definido y no tiene un motor conectado a la garganta, es decir, no tiene ni el sacro, por supuesto, ni el ego, ni el plexo, ni la raíz conectados directa o indirectamente a la garganta. Eso sí, aparte de esas dos características, puede haber muchísima variedad en el gráfico de un proyector. Puede tener la garganta definida o no tenerla, puede tener uno o los tres centros motores definidos, excepto el sacro, claro está. Puede tener muchísima apertura, que es lo más común, es decir, que solo tenga dos centros definidos, por ejemplo, y que el resto lo tenga completamente en blanco. Pero también puede tener muchísima definición y que tenga los 8 centros de 9 definidos. No es lo más común, pero sí que nos encontramos este tipo de gráficos en algunas ocasiones. Por lo tanto, con tanta variedad, no hay ningún centro distintivo específicamente para el proyector. Así como para los generadores es el centro sacral y para los manifestadores es el centro de la garganta, el proyector no tiene ninguno que lo identifique específicamente. Esto hace que, aunque compartan muchas características, porque todos son proyectores, también puedan ser tremendamente distintos entre ellos. De hecho, hay 3 tipologías dentro de los proyectores, 3 categorizaciones en los que podemos dividir al tipo proyector. Tenemos los proyectores clásicos, los proyectores energéticos y los proyectores mentales, de los que hablaremos en detalle dentro de un ratito. Dentro de estas 3 categorías, además, es donde nos encontramos las 5 autoridades distintas que pueden tener. Pueden ser autoridad emocional, esplénica, proyectada del ego, proyectada del ser y autoridad mental. Ya ves que hay mucha más estructura interna en este tipo que en los anteriores. Saber a qué tipo pertenece un proyector y qué autoridad puede tener nos dice ya muchísimo de una persona. Con esto podemos saber directamente si va a ser una persona más activa o menos activa, si tiene más apertura o no en sus centros, o si su toma de decisiones es quizá más corporal, como lo es una autoridad emocional o una esplénica, si es más expresiva, como la del ego o la proyectada del ser, o si necesita del entorno para tener claridad en su decisión, como es una autoridad mental. Ya solo con estas 2 características podemos adivinar mucho de esta persona de primeras. Al no tener el sacro definido, sabemos que los proyectores no están aquí para generar, así como tampoco para manifestar por sí solos, ya que no tienen un motor conectado a la garganta.
Los proyectores están aquí para ser, no para hacer. Y esto es algo que tiene que quedar muy claro sobre este tipo. No importa cuánto tiempo lleve sacrificándose una persona toda su vida por su trabajo, no importa cuánto haya intentado mantener la energía que tenía disponible, no importa si está acostumbrada a iniciar sin parar, pero el proyector no ha venido a este mundo a dedicar su energía constantemente. Y él mismo habrá visto que cuando lo ha hecho, esa situación le ha traído muchísima amargura, muchísimo cansancio y, no te voy a mentir tampoco, puede haberle traído quizá alguna que otra enfermedad. Son personas de alguna manera mucho más dependientes del otro. Así como el manifestador puede ir a su puñetera bola y manifestar lo que necesite, o el generador manifestante también va por su cuenta sin problemas, los demás tipos, es decir, generadores tradicionales como una servidora, proyectores o reflectores, necesitamos de la cooperación de los demás para poder llevar las cosas a cabo. Cada uno a nuestra manera, por supuesto. Los proyectores están aquí como guías de la sociedad, como líderes, como personas de referencia, como consejeros. En un mundo ideal en el que cada uno de nosotros estuviéramos cumpliendo nuestro papel, los manifestadores estarían iniciando oportunidades desde cero e impactando con ellas a los demás. Los generadores y generadores manifestantes estaríamos respondiendo a esas oportunidades y dedicando nuestra energía consistente. Los proyectores estarían guiando y optimizando la energía y los recursos de los demás, en especial de los generadores, y los reflectores estarían encargándose de ver si esa dinámica se está dando correctamente. Por lo tanto, el gran rol de los proyectores es el de observar al otro, verlo en profundidad y saber dirigir su energía de manera efectiva. Aunque esto puede expresarse de distintas formas y profesiones, por supuesto. No hay por qué ser presidenta de un país para ver cómo se cumple este papel del liderazgo. Los proyectores pueden ser grandes consejeros, mediadores, administradores, relaciones públicas, diplomáticos, pero también pueden ser coaches, terapeutas, consultores, managers, CEOs de empresa, cualquier puesto en el que su talento tenga que ver con saber comprender a una persona en profundidad y pueda llevarla a un futuro mejor gracias a su guía. Muy bien, empecemos a profundizar todavía más en el proyector, que hay mucho donde indagar. Los proyectores son uno de los dos tipos no energéticos junto con los reflectores. Esto significa que por sí solos no tienen la energía para generar como generadores ni para manifestar como manifestadores. Esto no es ninguna vulnerabilidad ni muchísimo menos. Se trata de que sepan utilizar correctamente su estrategia y su autoridad, que sepan aprovecharse de ella y sobre todo saber gestionar la energía que le proporcionan los demás a través de la invitación. Es simplemente que los proyectores no están aquí para funcionar solos, sino que necesitan de la disponibilidad de otra persona para cumplir su papel de líderes y para involucrarse en el otro de forma correcta. Sigamos. Es el segundo de los tipos con más representación en la población. Son alrededor de un 20% de la población. Esto significa que en comparación con los generadores, los otros tres tipos son una minoría, por lo que les es mucho más difícil identificarse con las personas que normalmente hay a su alrededor, que son principalmente generadores y generadores manifestantes. Hay una gran cantidad de proyectores, eso sí, pero no todos tienen referentes a su lado con los que identificarse, desde los que aprender a hacer las paces con esa naturaleza proyectora o por lo menos personas con quienes desahogarse y poder sentirse menos solas. Al contrario, ¿no? Muchas veces se sienten como extraterrestres en un mundo tan sumamente energético. Piensa que los manifestadores también son energéticos, por lo que hay un 80% de la población total que está iniciando sin parar o que no para de trabajar. Por lo que todo es muy activo, es muy movido y muy energético para los proyectores. Los proyectores, de primeras, para nada son así, no han venido precisamente a eso. A los proyectores les han condicionado toda su vida a ser una mezcla entre manifestadores y generadores. Ya no solo en plan, venga, sal a la calle y busca tus propias oportunidades, como haría un manifestador, sino también y hazlo durante todo el día, ni se te ocurra ser un vago o una vaga, como un generador. Así que imagínate cuántos proyectores han sufrido y cuántos todavía están sufriendo por no poder comportarse tal y como son. Desde quizá una forma de ser más suave, un tanto más lenta o menos movida que el resto. Ellos, como decíamos, están hechos de otra pasta. Ellos están aquí principalmente para observar al otro, para ver la panorámica de cualquier situación, para reconocer el valor, los talentos y los dones de los demás y para hacer algo con todo eso de manera eficiente. Ellos saben hacer las preguntas correctas a las personas correctas, cuando les invitan, claro está. Esa es su guía. Su guía viene desde la invitación, no mandando, ni aconsejando, ni opinando sin que se les haya pedido, sino que deben dirigir eficientemente a la persona cuando ésta está disponible para recibir su guía.
Cuando hablamos de las preguntas nos referimos principalmente a los generadores, a hacerles preguntas de sí o no. Cuando saben hacer las preguntas adecuadas son capaces de activar el sacral de los generadores y hacer que se pongan en marcha. Cuando el sacral está activado, el proyector también está preparado para surfear toda esa energía vital que podrá aprovechar y que podrá utilizar para su uso propio. Accede a esa energía para empezar a generar y a manifestar por sí mismos. Eso sí, deben recordar que su energía no es consistente, que aunque accedan a grandes dosis externas de energía sacral, necesitan hacer descansos, necesitan hacer pausas e ir parando, para no agotarse. Su cuerpo no está diseñado para aguantar largas horas de trabajo, sino que lo ideal son periodos más concretos de tiempo, pero totalmente eficientes. Así trabaja el proyector. Poco tiempo quizá, pero sacando muchísima faena adelante. Quizá solo trabaja un par de horas al día, pero en esas 2 horas ha sacado adelante todo lo que necesitaba. Los proyectores están aquí para volverse grandes expertos en una especialidad en concreto, aquella que más les gusta, aquella que disfrutan con cada poro de su piel. Están diseñados para estudiar, para formarse en profundidad, todo lo hacen en profundidad, para que toda esa formación, todo ese estudio les traiga con el tiempo el reconocimiento que necesitan y la invitación para involucrarse con el otro. Son los grandes estudiantes, los estudiantes para toda la vida. Están aquí para formarse en una o varias temáticas en particular y para estudiar también a las personas. De hecho, lo más común y lo más beneficioso para ellos es que estudien sistemas desde los que puedan comprender al ser humano en profundidad, ya sea pues, el propio diseño humano, como la psicología, como la educación infantil o como temáticas donde apoyen al ser humano, como las relaciones, la productividad, la sexualidad, etc. Mientras esperan a que el reconocimiento y la invitación lleguen a su vida, ellos lo mejor que pueden hacer es estudiar, es formarse, es dedicar su energía a mejorar su propia habilidad. Así es como estarán de verdad preparados para cuando llegue esa invitación. Les cuesta mucho saber cuándo es suficiente. Hemos de tener en cuenta que es una persona no sacral, por lo que de primeras le puede ser muy difícil saber cuándo ya es hora de parar. Aunque han venido diseñados para aprender la sabiduría de este centro, la mayoría de estos proyectores van como locos intentando dar de sí como el resto de la población. Ellos no están aquí para generar, pero a la vez se vuelven adictos a ello cuando están desalineados, para poder ser como el resto, para encajar en la sociedad, para hacer lo que se supone que se espera de un ser humano. Incluso cuando el proyector ya sabe cómo funciona este sacral sin definir, puede volver a la dinámica rápidamente cuando se despista un poco. Al final el diseño humano se trata de observación, se trata de tomar conciencia, pero no es una varita mágica para que nunca más te desniveles. Te vas a desalinear seguro, pero con este conocimiento en la mano ya puedes gestionar tu vida y esta situación pues de otra forma. Son personas muy sensibles, son personas muy profundas y muy cookies también por naturaleza, pero a la vez pueden ser muy tremendos, pueden tener muchísima amargura dentro de ellos mismos y sentirse pesados, sentirse demasiado para los demás, sentirse muy cargados cuando no están alineados con su vida y con lo que han venido a hacer. Son personas tremendamente inteligentes que deben aprender a descubrir qué energías les gusta, con cuáles se sienten bien de verdad, detectar aquello que sienten con cada persona, con quién se activan, con quién se despierta y con quién les consume toda la vitalidad que tienen. No son personas de primeras tan activas, a no ser que tengan uno o varios motores definidos, pero la normalidad es que vayan a una velocidad pues más lenta, que les cueste ponerse en marcha, que haya que tirar un poquito de ellos. Es muy gracioso porque, bueno, mi hermana es proyectora y lo que yo había dado por hecho que era normal en alguien pequeño y más joven, y estoy hablando de hace unos años, en realidad eran características de proyectores. A veces parece que en el momento en el que hay una implicación energética, que hay que poner energía, pues hay que hacérselo todo a ellos. Pero es que de algún modo es así, la mecánica siempre está ahí. De alguna manera, quienes tienen el sacral definido se suelen hacer más cargo de una situación que requiera de energía. Hay momentos en los que sentirá que tienen una energía enorme y que pueden con todo y podrán, pero por un periodo corto de tiempo. Ahí estaría bien vigilar en qué situación se encuentran. Por ejemplo, si están en grupo, si están cerca de un sacral definido o incluso si están al lado de una persona no sacral, pero ambos definen el sacral a través de un canal compartido, ahí pueden sentir mucha más energía. El proyector está tan enfocado en el otro que a veces puede hacer incluso oídos sordos a su salud. Puede sentir perfectamente cómo se encuentra el otro, especialmente pues desde sus centros sin definir, pero él se pone siempre en un segundo plano.
Su dilema, su gran temazo en la vida, su gran preocupación es saber quién es el otro, por lo que no son quizá tan conscientes de sí mismos de primeras como sí pueden serlo los generadores. Ponen tanto la mirada hacia afuera que muchas veces pues, se olvidan de cuidarse o de tenerse en cuenta, que es algo que pues, necesitamos todos, pero ellos en especial. Necesitan encargarse, necesitan hacerse mucho cargo de su salud y de su bienestar. Necesitan pasar mucho tiempo a solas, sin olvidarse de las interacciones humanas, por supuesto. Necesitan tener su campo áurico bien limpito para descargarse, para volver con ellos mismos, porque si no, su aura siempre va a estar enfocada en el otro. Distanciarse de las personas, del resto del mundo, para poder estar a solas es una necesidad, no es ni algo personal, ni es un enfado hacia nada en concreto, ni nada por el estilo. Es una necesidad de descargar su aura de lo que no es suyo para volver a recargarse de su propia naturaleza. Luego veremos cuál es el proceso ideal de descanso nocturno para ellos también. Así que integrar los descansos, los breaks, las pausas, incorporar todo esto en su día a día es esencial. Al no saber cuándo es suficiente, es decir, el sacro sin definir, les puede resultar difícil calcular cuándo están cansados y cuándo no, por lo que muchas veces necesitan planificar esos descansos en su rutina diaria también, porque por sí solos es posible que no se den cuenta y que no lo hagan, no incluyan ese descanso tan necesario para ellos. Pasemos a ver el aura del proyector. El aura del proyector es enfocada, es absorbente y es penetrante, y está diseñada para interactuar con el otro de forma muy profunda, energéticamente hablando. Este aura es enfocada como un láser, enfoca directamente a la identidad de la persona, en concreto al centro de identidad de la persona, su centro G. Está diseñada específicamente para vincularse de forma más óptima de uno a uno, es decir, de persona a persona. Esto no quiere decir que no esté capacitada para trabajar en grupo, por supuesto que lo está. Antes ya hemos dicho que pueden ser grandes líderes y pueden ser líderes de masas incluso, como lo era Barack Obama. Puede ser muy abrumador para ellos cuando varias personas requieren de su atención o le hablan a la vez. No está quizá tan preparado para estar en grupo, como si lo puede estar quizá más un generador, sino que su aura va enfocando persona a persona. Por eso, en las situaciones en las que son varias personas las que necesitan del proyector, pueden hacer que se cortocircuite un poquito. Esto lo he visto también con mi hermana. En algún momento en el que quizá mi madre y yo pues le estábamos comentando algo a la vez, ella se ha podido agobiar y ha dicho, oye, un momento, y has tenido que salir de la habitación, se ha relajado y ha entrado de nuevo pues para seguir con la conversación. Están diseñados para amplificar las energías del otro a través de sus centros abiertos, pero además de manera muy profunda, directamente desde la identidad de la persona. El intercambio se hace de identidad a identidad, de alma a alma. Por ello se dice que es el tipo más vulnerable de todos, porque es el que absorbe de una manera más profunda, el que de alguna manera pues puede quedarse con más rastro de esa persona. El manifestador, al tener una aura que repele y que empuja, no recibe de la misma forma ese condicionamiento, no lo recibe de forma tan intensamente. Y el reflector tampoco, tiene una aura resistente y resbaladiza que hace pues, que todo lo que llegue a él pues, acabe también resbalando un poco. Pero un intercambio con un proyector prácticamente va de corazón a corazón. Es como si metiera su espada en el corazón del otro y cuando la saca siempre se queda con algo que le pertenece a esa persona. Y por eso pues, el descanso y el tiempo a solas es fundamental para que pueda limpiar, entre comillas, la espada de todo lo que ha recogido con esa interacción. Por eso deben ser tremendamente selectivos con su alrededor, ya no solo con su espacio físico, que es importantísimo para todos, sino con las personas. Pues, ¿qué tipo de persona estás dejando entrar en tu vida? ¿Te gusta la energía que transmite? ¿Quieres amplificarla? ¿Esta persona te está viendo por lo que eres? ¿Es correcto ese intercambio? ¿Te sientes a gustito? Porque todo lo que no le haga bien a un proyector tiene que ir fuera. De verdad que está en juego su salud. Yo sé que a veces puedo ser un tanto extrema o estricta con esto, pero eliminar personas o cosas de mi vida es lo que de verdad ha dado espacio que entren oportunidades, situaciones y personas bonitas a ella. Por lo que siempre recomiendo, de verdad, marcar distancia con lo que no te hace bien, ya sea tu familia, ya sea tu pareja, una amistad o alguien de tu pasado. No nos importa el rango de implicación que tenga esa persona o el lazo de sangre, porque todos son intercambios energéticos. Seguimos.
Las personas pueden sentirse muy invadidas por el aura de un proyector. Es capaz de enfocarse tanto que puede llegar a resultar incómodo para la persona. Hay una invasión áurica. El aura quizá no se ve, pero se percibe, se nota, se palpa. No hace falta hablar siquiera para notar esa invasión. El aura del proyector escanea la energía del otro, por lo que tienen que saber cuándo es suficiente, cuándo están invadiendo de más en el otro. Ya sea pues a veces con la palabra o simplemente pues con el aura en sí, ¿no? Con la mirada, con la energía que le ponen. Esto es algo que se acaba aprendiendo a observar pues gracias a la experiencia, gracias al tiempo. Yo noto muchísimo esa invasión con los proyectores de mi vida, sobre todo pues eso, ¿no? Con mi mejor amiga y con mi hermana. Es ese escaneo inconsciente totalmente por su parte y que pues también tiene una parte buena y maravillosa también, ¿no? No es como cuando alguien te mira para encontrarte algún fallo o algún error, sino que es esa pequeña invasión de estoy accediendo a ti. Y por eso el proyector necesita de verdad poner en práctica la invitación. Necesita ver la disponibilidad de la otra persona para meter ficha, para poder involucrarse. Y ojo con esto también, necesita la invitación para seguir metiendo ficha, para seguir involucrándose. Porque sí, las invitaciones tienen fecha de caducidad. Quizá una persona, una amiga, pues estaba súper receptiva en el pasado para escucharte, para que le aconsejaras en todo lo que vieras, pero en este momento de su vida pues no está dispuesta a hacerlo. Y eso está bien, hay que saber cuándo la otra persona ya no está disponible para ti. Muy bien, pasemos ahora a la estrategia del proyector. La estrategia del proyector es esperar al reconocimiento y a la invitación. Pero, ¿qué narices significa eso en realidad? Empecemos por el principio. Tanto proyectores como generadores y reflectores son tipos de espera. Esto significa que no deben iniciar a no ser que algo o alguien externo se acerque a ellos primero, que es la propia vida o el propio universo quien se encarga de poner esas oportunidades enfrente de ellos para que ellos puedan reaccionar y aceptar o rechazar eso que se les ha ofrecido. El aura del proyector, por su parte, atrae de forma magnética a personas que vayan a pedirle su opinión, su consejo o su perspectiva, que vayan a invitarles a su proyecto, que vayan a proponerles matrimonio o vayan a pedirles para salir, que vayan a ofrecerles a que sea pues, su socio o su socia en el negocio, o que vayan a requerir que sus dones o sus talentos para una tarea en específico. Estas oportunidades no son cosas que deban forzar o que deban iniciar por ellos mismos. El proyector necesita esperar a un reconocimiento previo sobre sus talentos y a la invitación específica y adecuada para él. Ese reconocimiento debe ser tan específico como: oye, me encanta cómo dibujas, ¿podrías hacerme este cuadro para regalar a mi madre? Adoro cómo escribes, me encantaría que participaras en mi blog. Tienes un don para organizar, por favor, trabaja para mí. Este proyecto o lo hago contigo o no lo hago, por favor, vamos a colaborar juntas. Me encanta tu perspectiva de este tema, quiero tenerte en mi charla, quiero entrevistarte para mi comunidad. O por ejemplo, pues oye, no sé qué hacer con esta situación, tú siempre que me ofreces buenos consejos, ¿qué harías? Porque de eso se trata también el reconocimiento y la invitación. Se trata de que a la persona le guste la energía del proyector, le guste su perspectiva sobre la vida o el talento específico que haya estado cultivando durante todo este tiempo. A cualquier proyector, además, se le puede hacer muy difícil cambiar la perspectiva de forzar o iniciar las oportunidades a esperar a que le lleguen las invitaciones primero. Nadie nos ha enseñado a hacerlo, al contrario, nos han lanzado a iniciar como pollos sin cabeza. Pero cuando inician, en lugar de esperar a que les inviten, lo que un proyector puede encontrarse es un tanto feo para él. Puede encontrarse rechazo por parte de la otra persona, puede encontrarse resistencias, obstáculos para que eso que ha iniciado pues, se pueda hacer verdaderamente realidad. Puede encontrarse que no le van a escuchar, que no le van a prestar atención o que hagan oídos sordos a lo que le han comentado, ¿no? Y aquí es donde aparece su firma, la amargura, de la que hablaremos también en un ratito. Por eso el proyector tiene un gran temazo con el reconocimiento, con la atención del otro. Primero porque lo necesitan para sobrevivir, como hemos dicho antes, sin los demás no llegan a llevar a cabo todo el potencial que tiene para su vida. Y segundo porque llevan toda su vida hablando sin que nadie les haya pedido nada, ofreciéndose cuando nadie le ha pedido ayuda o dando su perspectiva cuando, pues eso, nadie se lo ha pedido. Y aunque sea con la mejor de las intenciones, el proyector tiene que darse cuenta de que no va a sacar nada de esa interacción si no ha habido una invitación previa. Si lo hace, a la gente pues puede parecerles necesitado, puede parecerles una persona pesada o que simplemente pues sientan mucho rechazo hacia ella.
no tiene por qué invitar a nadie a reconocerle, debe esperar a que la gente venga a él. Y en este caso estamos hablando específicamente de personas, sí, de eso se trata la invitación. Así como los estímulos del generador pueden ser señales, pueden ser imágenes o sonidos, en el caso de los proyectores siempre son invitaciones de seres humanos. ¿Y cómo puede darse esa invitación específica para el proyector? Bueno, pues como decimos siempre, no es que la otra persona tenga que enviarle un email formal reconociéndole y mandándole una invitación, que también puede ser y que sería una forma correctísima de recibir esa invitación, por cierto. La invitación en realidad es la disponibilidad o la apertura energética del otro para que el proyector pueda involucrarse en esa persona. Y esto puede verse simplemente pues, con una simple mirada, con una pregunta o con un simple gesto también. Si estás hablando con alguien, por ejemplo, y te mueres de ganas de darle su opinión, tu opinión o tu consejo, pero ves que su comunicación no verbal está cerrada, ahí no hay disponibilidad energética. Detectar esa disponibilidad puede ser algo muy sutil. Puede ser que no le miren, que miren hacia otro lado, que resoplen, que se pongan a hacer otra cosa mientras le hablan, que se les vea incómodos, que se pongan quizá bien incluso la chaqueta por no saber qué otra cosa hacer. Estas pequeñas cosas, estas pequeñas acciones hay que empezar a percibirlas para saber pues cuándo es momento de forzar y cuándo pues sí que es momento de seguir involucrándonos. ¿Y qué puede hacer un proyector mientras se espera? Pues tan fácil como hacer su vida, pero sobre todo quizá formarse y seguir indagando en aquello que le hace feliz. Puede seguir estudiando, puede seguir practicando aquello que será su especialidad, puede compartirlo quizá con su gente cercana sin ningún propósito de recibir invitaciones y ahí es cuando de verdad en ese compartir surgirá el magnetismo del proyector. Algo importante que debe quedar muy claro es que las invitaciones no llegan todos los días, así como el generador responde a estímulos pues momento a momento prácticamente, el proyector le llegarán invitaciones de forma quizá más puntual, pero que serán totalmente transformadoras para su vida. Y otra cosa, como decíamos, es que las invitaciones tienen fecha de caducidad, porque un día puntual alguien pues, le haya hablado de su vida y le haya pedido un consejo, no significa que esa persona esté siempre dispuesta y abierta a escucharle. Debe, pues de nuevo, mirar su disponibilidad y quizá pues a lo mejor tener alguna conversación para saber en qué punto se encuentra cada persona. Y además, el proyector, por mucho que le invite, no tiene por qué aceptar todo tipo de invitaciones. Debe siempre confiar en su autoridad interna, sobre todo en aquellas decisiones pues, más decisivas de su vida, para tomar una decisión o para entrar en un vínculo con el otro. Aceptar una invitación incorrecta también tiene pues, muchas graves consecuencias para el proyector. Y ya para acabar, es importante que observemos los canales que tiene definidos en su gráfico. Estos canales nos indican la energía específica que pone ese proyector en su guía, en su liderazgo, y que por lo tanto es por ahí por donde deberían venir las invitaciones correctas para él. Así como veíamos que la disponibilidad energética específica de un generador la encontramos en sus canales y puertas definidas del sacro, en los canales definidos de un proyector podemos ver qué tipo de talentos específicos pueden buscar los demás en ese proyector. Y cuando la invitación llega específicamente por esos talentos, por esos canales, el proyector va a sentirse realmente reconocido al 100%. Pasemos a ver ahora la firma y el no ser del proyector. La firma es la sensación que experimenta cualquier tipo cuando va por el camino correcto. En el caso del proyector, esa emoción es a través del éxito. Los proyectores sienten el éxito cuando esperan un reconocimiento específico por parte del otro, cuando no toman decisiones desde la mente, sino desde su autoridad interna, cuando se adentran y profundizan en lo que aman hacer y no dejan de estudiarlo, cuando dejan de hacer todo aquello que no quieren y cuando reciben invitaciones por ser quienes son, porque se han mostrado totalmente auténticos. Cuando no sienten ese éxito en algún ámbito de su vida, necesitan echarle un vistazo a cómo han entrado en esa oportunidad. ¿Han esperado a la invitación o la han iniciado ellos? ¿Han esperado a que fuera el otro el que se acercara o se han acercado ellos primero? ¿Había reconocimiento de verdad en esa persona? ¿Ha tomado la decisión desde la mente o desde su propia autoridad? Si era emocional, ¿dejó suficiente tiempo de espera para tomar esa decisión? En cambio, el no ser del proyector es esa emoción que experimenta cuando no está alineado consigo mismo, cuando pasa de las invitaciones, cuando entra incorrectamente en las relaciones, cuando en lugar de enfocarse en lo que le interesa, pues estudia o trabaja en algo distinto.
La emoción que experimenta el proyector en su no ser es la amargura. Podemos encontrarnos proyectores tremendamente amargados por la vida, solo hace falta echar un vistazo porque están por todos lados y es muy triste porque hay mucha capacidad en ellos, hay mucho potencial, pero no pueden sacarlo a la luz cuando pues están pensando quizá en suplir las necesidades del otro y no de las propias, o cuando no se dan cuenta de sus sacrificios, cuando no descansan, cuando no profundizan en lo suyo y cuando quizá pues están haciendo un trabajo por ahí, por allá. Muy bien, pasemos ahora a los 3 tipos de proyectores. Podemos englobar a los proyectores en 3 categorías: los proyectores clásicos, los proyectores energéticos y los proyectores mentales. Veamos los proyectores clásicos. Esta primera clasificación se da cuando el proyector no tiene ningún centro motor definido en su gráfico. Son los proyectores de los que se habla cuando se generalizan las características de un proyector pues en internet o en redes sociales, ¿no? Pues por ejemplo que si necesitan mucho descanso, que no tienen tanta energía, etc. Por eso siempre hay que tener en cuenta de qué tipología de proyector estamos hablando específicamente. Este tipo de proyector recibe la energía que necesita a partir de su alrededor y de los tránsitos, ya que ellos mismos no tienen ningún centro motor definido y suelen tener también bastante apertura en sus centros, por lo que son los que tienen que ir con más cuidado de sobrecargarse, de no forzarse a trabajar de más y tener muy claro en cada momento a qué están dedicando su energía. Les es mucho más difícil recuperarse cuando se han agotado, a lo que quizá puede tardar pues, otro tipo de proyector con algún centro definido. Deben ser tremendamente selectivos con su entorno y ser selectivos también con las oportunidades a las que dicen que sí, aunque sean cosas pequeñas. Y recordar que no están aquí para hacer, sino ser, como todo proyector, pero ellos en especial. Con tanta apertura en sus gráficos, son también personas tremendamente sensibles y empáticas. Las autoridades que forman parte de los proyectores clásicos son la autoridad proyectada del ser, que ya veremos bien en el próximo módulo, y la autoridad esplénica o de bazo, pero que no tenga conexión a la raíz o al ego. Veamos ahora los proyectores energéticos. Los proyectores energéticos pueden tener de 1 a 3 centros motores definidos en su gráfico. El sacral está sin definir, por supuesto, pero cualquiera de los otros 3 centros motores pueden estar definidos en su caso, es decir, la raíz, el ego y el plexo solar. Al tener acceso consistente a uno o más de los centros motores, son personas más activas de lo que consideramos para un proyector, pero aún así siguen sin ser tipos energéticos, por lo que deben vigilar en no sobrepasarse con esos brotes de energía motora que tienen. Veremos que son personas pues, con mucho más impulso, con más actividad, que pueden sentir a menudo que ellos pueden con todo, pero deben tener cuidado y no fiarse porque esa energía no es sostenible como el sacral, por lo que deben ir frenando. Sobre todo sentiremos esa potencia más energética cuando el proyector haya recibido una invitación correcta para él y su autoridad haya aceptado con un sí gigante a esa oportunidad. Ahí sí es cuando veremos florecer todo su potencial y poder energético de la que dispone este tipo de proyector. Las autoridades que forman parte de los proyectores energéticos son la autoridad emocional, la autoridad del ego y la autoridad esplénica o de bazo, esta vez sí con una conexión hacia la raíz o hacia el ego. Y por último tenemos a los proyectores mentales con autoridad mental o también llamada autoridad del entorno. En este caso, este tipo de proyectores no tiene definición por debajo de la garganta. Puede ser la combinación de los 3 centros superiores, o bien puede ser una conexión garganta, asna y cabeza, los 3 juntitos, puede ser solo la garganta y el asna, o puede ser únicamente asna y cabeza. Las 3 opciones son perfectamente posibles. Son proyectores mucho más parecidos quizá al tipo reflector y bueno, de hecho puede incluso venirles muy bien leer también la información de este tipo. En nada también daremos una pincelada de lo que significa tener esta autoridad mental. Muy bien, veamos ahora con un poquito más de detalle cada una de las 5 autoridades que puede tener el tipo proyector. Autoridad emocional. Empecemos por la autoridad emocional, la que tiene más representación en la población y de las más conocidas por todos. Estas personas, como hemos visto con el resto de tipos, necesitan esperar a tener claridad antes de tomar una decisión. Se trata de un proyector energético, bastante energético. ¿Y por qué? Porque el plexo solar en el proyector solo puede estar conectado al ego y a la raíz, que son otros 2 centros motores. Si estuviera conectado a la garganta sería un manifestador y si lo estuviera al sacral sería generador emocional. Por lo que este tipo de proyector tiene como mínimo 2 centros motores definidos en su gráfico.
son personas que no tienen la verdad en el ahora, porque pueden estar arriba o abajo de sus olas emocionales al tomar una decisión, algo que es tremendamente devastador para ellos. Deben tomar decisiones primero cuando les haya llegado el reconocimiento y la invitación por parte de otra persona, en los temas más importantes de su vida, claro está. Y segundo, habiendo dejado suficiente espacio y tiempo para haber sentido pues todo tipo de emociones sobre esa decisión y encontrarse en un punto de neutralidad, en un espacio de claridad. Tiene que estar sin nervios, porque con nervios mejor no tomar ninguna decisión, y tener alrededor de un 80% de claridad en su decisión. Un 80% en seres emocionales está muy bien como claridad, nunca tienen el 100%. Si le llegan además esa invitación varias veces, ya puede considerarse una buena señal de que esa invitación es bastante correcta para él. Muy bien, vayamos ahora a la autoridad de bazo o esplénica. Estas personas están diseñadas para conocer su verdad en el ahora, de forma espontánea. Son personas que se deben dejar guiar por su intuición momento a momento, tanto para las cosas pequeñas como si es momento o no de cruzar la calle, como en decisiones más transformadoras para su vida, como pues si se quiere casar o comprometerse con alguien. Todo en su vida se centra en el ahora. Cuando su intuición les dice que sí a un reconocimiento y a una invitación correcta, es probablemente la mejor decisión para ellos. Esta intuición puede sentirse de varias maneras. Puede sentirse como que algo les hace clic en un momento dado, puede ser que sientan una tensión o una relajación, puede ser que lo sientan como que algo les huele bien o les huele mal. Todo esto no te preocupes, que ya lo veremos en detalle en la clase de la autoridad esplénica. Esta autoridad puede formar parte de dos categorizaciones distintas. Cuando existe algún motor en su gráfico, la persona es proyectora energética, y cuando no hay, la persona es proyectora clásica. Pasemos a la autoridad proyectada del ser. Esta es, creo que, bastante conocida para lo minoritaria que es, y además la tengo muy cerquita de mi corazón porque es la autoridad de mi hermana y la de mi mejor amiga. Son personas súper sensibles, son personas muy cookies, con una identidad propia muy bonita. Es la autoridad del centro G. Ellos lo que quieren es poder expresarse, expresar su identidad, están aquí para ello. Su forma de tomar decisiones puede o ser muy rápida o muy lenta, depende de lo bien que sepan apreciar lo que están expresando, de lo bien que sepan acceder a su verdad a través de su tono de voz. Ellos toman claridad cuando hablan en voz alta, sobre todo cuando están hablando hacia otra persona, cuando saben reconocer en su tono de voz qué camino quieren escoger. Esta autoridad requiere de bastante práctica y observación. Esta autoridad forma parte de la categoría de proyectores clásicos, ya que no existe ningún centro motor en su gráfico. Pasemos a la autoridad del ego. Esta autoridad es muy interesante porque solo puede estar formada por un solo canal, el canal de la iniciación, el 2551. Estas personas con el centro G y el ego definidos están aquí para iniciar a otros, para traer el shock a los demás. Toman decisiones rigiéndose por sus necesidades y el deseo de su corazón. Se trata de una autoridad un tanto egoísta en el mejor sentido de la palabra. Lo que sea beneficioso para este proyector será beneficioso para todos los demás. Esta autoridad forma parte de los proyectores energéticos, ya que tiene el ego definido siempre. Y por último, pasemos a ver la autoridad mental o del entorno. Son personas súper inteligentes e intelectuales, son todo cabeza. Tienen todos los centros debajo de la garganta sin definir, por lo que suele haber mucho condicionamiento en este tipo de proyector. Necesitan mucho tiempo para tomar decisiones, necesitan hablar en voz alta con distintas personas para escucharse a sí mismos, necesitan poder ver esos tonos, esos matices, como veíamos en el proyector del ser, que cambian con diferentes personas. Necesitan que no se les presione y sobre todo que se les invite a expresarse sin interferir en esa comunicación. Es su momento, nadie tiene por qué aconsejarle, simplemente tienen que expresarse y con el tiempo saben cuál es la mejor decisión para ellos. Forman parte de la categoría de proyectores mentales, no son energéticos por su cuenta, ya que no tienen motores definidos. Y para acabar esta pequeña sección vamos a hablar de los canales proyectados. Los canales proyectados son los que, si la persona solo tuviera definido uno de estos canales, esta persona sería proyectora. Esto es muy interesante porque aquí se aprecia bien la complejidad y la profundidad del diseño humano. Creo que lo había comentado ya, pero bueno. En el gráfico la mayoría de canales son proyectados, de hecho 22 de los 36 canales lo son. Por lo tanto, cuando una persona tiene este tipo de canal, aunque no sea proyectora, esa energía será muchísimo mejor recibida cuando hay una espera y una invitación previa.
Veamos ahora cómo se gestionan los proyectores en el área profesional. Necesitan recordar su rol de guías y de consejeros en el ámbito laboral. No significa específicamente que tengan que ser CEOs de una empresa, pero sí que tengan un cierto papel de liderazgo en su profesión, que cuenten con esa persona para gestionar, para planificar, para llevar un equipo, para marcar el camino que luego tienen que mantener otros. Como mencionábamos antes, la profesión de un proyector puede tener muchísimas formas y no hay que aferrarse a ninguna en concreto. Mi hermana misma es profesora infantil y el papel de líder que está cumpliendo con los nenes es fantástico. Cómo les educa, cómo les maneja. Es un trabajo muy energético también, pero con sus pausas y sabiendo hacer de espejo y no de esponja puede llevarse muy bien. Deben dejar de compararse con la energía de los demás. Puede que sus compañeros de la empresa, en el equipo, no paren de hacer cosas, de cumplir todos los días con los objetivos que se habían propuesto, pero es que ellos están aquí para cumplir otros talentos. Necesitan entrar en el puesto de trabajo o en el vínculo con el cliente a través de una invitación. Por eso es tan importante que el proyector exponga de alguna manera su trabajo. Si hace arte, si pinta cuadros, si confecciona ropa de bebé, es importante que lo dé a conocer al mundo entero. No que vaya buscando clientes específicamente, sino que exponga su trabajo simplemente. Así la gente podrá ver su valor y contactar con el proyector directamente para pedirle sus servicios. Para todo lo demás, para iniciar ese proyecto, para crear contenido o dedicarse a lo que más le gusta, no necesita de ninguna invitación, faltaría más. Ellos pueden leer, pueden formarse, pueden escribir, pueden subir sus cosas a internet, pueden hablar con la gente de lo que hacen, pero siempre sin buscar nada, sino simplemente dando a conocer quiénes son ellos en realidad. Luego, en el vínculo pues, con una empresa o con un cliente en concreto, sí que necesita la disponibilidad del otro para poder entrar. Ahí sí que es necesario que la empresa o el cliente pues, pueda reconocer profundamente el papel del proyector y le haga una invitación más formal para que surja la colaboración. Pasemos a ver qué necesita un proyector en una relación, ya sea una relación de pareja o como con un familiar o con una amistad. Lo primero de todo es que los proyectores necesitan entrar en la relación a través de la invitación. Esto es lo más principal. Luego ya se pueden ajustar las cosas en el día a día, pero si no ha sido empezada a través de esa invitación, con un reconocimiento previo, esta relación tiene muchas menos papeletas de fluir tan armoniosamente como nos gustaría. Esto significa que el hombre también tiene que ser invitado. En una relación hombre y mujer todavía se espera que sea él quien mueva ficha, pero al diseño humano no le importa el sexo de la persona. Lo que quieres es que cada uno de nosotros seamos energéticamente correctos desde nuestro diseño. Y eso pasa por tirar abajo esta norma social de que los hombres sean quienes invitan a la mujer en una relación. En el caso del hombre proyector debería ser más bien lo contrario. En cualquier tipo de vínculo se debe respetar que el proyector no tenga la energía que pueda resultarnos normal a los generadores, por ejemplo, porque ellos no van a estar todo el día haciendo, no tienen por qué, y esto es algo que incluso sabiéndolo pues puede poner muy nerviosa a la otra persona. En nuestra casa, por ejemplo, somos todos generadores y generadores manifestantes, pero mi hermana es proyectora y ella es la típica que puede estar tumbada en la cama durante horas mirando al techo, estando súper tranquila. Y a nosotros, pues solo con verla así nos da un mal. Pensamos, pero ¿por qué no hace nada? ¿Qué nos aburre? Yo es que en su lugar me subiría por las paredes. Pero es que ella, en ella eso está bien. No podemos esperar a que funcione como nosotros. Los proyectores necesitan percibir el reconocimiento y las invitaciones de manera constante en sus vínculos. Reconocimiento del estilo, me encanta charlar contigo, sabes muchísimo de este tema, me siento muy en paz a tu lado, me haces ver la vida con una perspectiva muy amplia o simplemente pues decirle, estoy muy a gustito aquí, sentada a tu lado. Ellos agradecen muchísimo cualquier palabra de amor, más que cualquier otro tipo. Podríamos decir que el lenguaje del amor principal de los proyectores es las palabras de afirmación. Son personas que necesitan mucho descanso, aunque a veces no lo parezca. Así que es bueno ir recordándoselo, permitírselo e incitar a que se den ese descanso. Eso puede ser maravilloso. Puede ser muy bonito también preguntarle su punto de vista con frecuencia. Ellos están aquí para observar al otro y tienen una visión mucho más amplia de las situaciones. Así que son personas que de verdad dan mucho valor, nos hacen crecer mucho, nos ayudan a desarrollarnos gracias a tener esa visión de la vida. El tándem más ideal en una relación es entre generadores y proyectores. Ambos hacen muy buen equipo porque por un lado los generadores pues saben
despertar a través de las preguntas correctas la energía del sacral para que los generadores pues se decidan. Y a la vez los generadores tienen la energía disponible a la que pueden acceder los proyectores para trabajar conjuntamente. Así que en principio ese es el tándem más ideal. Con manifestadores y reflectores pues puede tener una buena relación, porque los tres son personas no sacrales, por lo que en ese sentido pues pueden entenderse muy bien, pero el manifestador por lo general pues va mucho más a su bola y el reflector es alguien más escurridizo. Con los generadores es con quien mejor crean una relación de tú a tú, que es lo que necesitan los proyectores. Ambos tipos son bastante dependientes los unos de los otros. Muy bien, ¿y cómo funcionan los niños proyectores? Pues los niños proyectores necesitan aprender a reconocer ya desde bien pequeñitos quién está reconociéndoles por lo que son en realidad y no por lo que hacen, y cuáles son las oportunidades correctas para ellos. Por lo tanto, en el día a día con la familia necesitan que las invitaciones principalmente vengan de papá y mamá. Necesitan que se les invite a participar. No se puede ni se debe esperar una iniciación por su parte. Se les debe incentivar a expresarse, sin molestarle, sin darle su opinión. Es el tipo que más necesita sacar todo lo que tiene adentro. Son los que más necesitan hablar, independientemente de su autoridad. Cualquier proyector necesita comunicarse. es de vida o muerte. Hay que enseñarles a que creen su propia rutina de descanso, de sueño, para que integren bien ese descanso en su vida y que de adultos pues esa rutina les pueda acompañar. Hay que observarles y preguntarles si están disponibles para ti, no lanzarles directamente pues, tus emociones, ni venga a contarles sus cosas, ni agobiarles. Son más vulnerables, sobre todo en el 1 a 1, por lo que hay que respetar pues, mucho su tiempo, su energía y su espacio. Eso es fundamental. Deben tomarse muchos ratitos a solas por su bien, por su propia salud, por lo que no hay que preocuparse si ese proyector pequeñito está encerrado en su cuarto y no necesita pues estar al lado del resto. Esto es algo que les va a hacer mucho bien. Necesitan airearse de su familia por mucho que la quieran. Y es necesario proporcionarles formación, proporcionarles estudios, poder darles los recursos que necesitan cuando son pequeños o jóvenes para que estudien lo que más les apasiona. Es fundamental, necesitan volverse expertos en algo, por lo que los niños proyectores hay que darles pues ese plus económico quizá para que ellos puedan tener acceso a unos buenos estudios. Y por último pasemos a ver cómo es el descanso ideal para el proyector. Los proyectores, igual que manifestadores y reflectores, necesitan relajarse antes de irse a dormir completamente agotados. Pueden leer quizá un libro, pueden ver un poquito la tele, pueden escuchar música o simplemente pues, mirar al techo. La cosa es que durante una horita antes el cuerpo pueda ir integrando ese estado de relajación e ir liberando toda la energía que ha ido captando a lo largo del día. Lo más ideal todavía es que puedan dormir solos toda la noche, ya sea sin pareja, sin hermanos, sin amigos o sin niños. Es verdad que cuando estamos hablando de un proyector bebé, pues dormir alejados de ellos quizá ni es lo más cómodo ni es lo más saludable al principio, pero en cuanto ese niño o esa niña ya crece un poquito más, lo más ideal es que cada persona, sea proyectora o no, se vaya a su propia cama y empiece a dormir por separado. Y hasta aquí la clase sobre los maravillosos proyectores. Yo creo que se ha notado que les tengo especial aprecio. Me resultan muy interesantes y muy preciosos, la verdad, no lo puedo negar. En el próximo vídeo trataremos ya el último de los tipos áuricos, los reflectores. Así que muchas gracias y hasta pronto.